la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, aproximadamente unos $7 americanos. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Subrayen el verso 35 en sus Biblias. Dice: así también mi Padre Celestial, dice Jesús, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Queridos hermanos, uno de los asuntos más importantes en la vida cristiana es el perdón y la restauración, la reconciliación en nuestras vidas. El corazón de Dios es un corazón perdonador y Él desea que nosotros también perdonemos de corazón a aquellos que nos hayan lastimado, que nos hayan ofendido, que nos hayan traicionado. Dios desea que nos perdonemos a nosotros mismos, los perdonemos a ellos y nosotros también pidamos perdón a quienes hayamos lastimado. El asunto del perdón es tan importante que si alguien se niega a perdonar, si alguien decide seguir guardando rencor y amargura, entonces esa persona tampoco será perdonada por Dios. Tampoco puede ser perdonado por Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 9 al 15, el Señor Jesucristo enseña a orar a sus discípulos. En la oración más famosa posiblemente que el mundo cristiano conoce. La mayoría de ustedes la conoce y puede decirla de memoria. ¿Qué dice Mateo 6, verso 9? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, dígala conmigo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo, diga conmigo, tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahí termina la oración, pero el versículo 14 y 15 son muy importantes. Mire lo que dice el 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En otras palabras, si no perdonamos, no seremos perdonados. Y quedaremos atados a nuestro enojo, a nuestra ira, a nuestro resentimiento y a nuestros ofensores de por vida. Imaginemos que nuestras vidas son como un barco, como una lancha. Y en la vida cristiana encontramos algunos hermanos que están remando, que están avanzando, ¿verdad?, en el camino de Dios, y llegan a conquistar muchos lugares y conocen más al Señor cada vez más profundamente y están avanzando. Pero hay otras personas que por más que se esfuerzan y reman, se quedan estancados en el mismo lugar,
Hay personas que llevan remando y luchando en su vida cristiana por años y no avanzan, y no avanzan, y no avanzan. Y el problema es que por debajo de esa lancha hay una soga que los tiene atados a una gigantesca roca en el fondo del mar que impide su avance. Esa roca en el fondo del mar se llama falta de perdón, amargura, resentimientos, reclamos, odios, contiendas, un enojo profundo en el corazón de muchos cristianos que les impide avanzar. El pensador español Óscar Vargas dice lo siguiente acerca del perdón. Escuche, las puertas del perdón deben de estar abiertas las 24 horas, todos los días en tu vida. Si las cierras un solo instante, alguien se quedará afuera en la oscuridad y tú quedarás encerrado en la oscura celda del desamor, del enojo y de la amargura. Tú quedarás encerrado adentro de esa celda oscura y alguien más estará afuera. Esa persona necesitaba ser perdonada. El pastor puritano inglés Thomas Adams dijo lo siguiente acerca del perdón. Escuche, aquel que pide misericordia y no demuestra misericordia, aquel que exige perdón pero no perdona, está destruyendo el puente sobre el cual debe pasar él mismo. ¿Cuántos exigen misericordia? ¿Cuántos exigen perdón? Pero no están dispuestos a dar misericordia ni a dar perdón. Fue justamente lo que le pasó a este siervo de la parábola que acabamos de leer en Mateo. Vamos a estudiar a continuación este pasaje. Regresamos a Mateo 18, verso 23. En esta historia vamos a aprender la enorme importancia del perdón en nuestras vidas, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la deuda que es impagable y la falta de perdón del siervo malvado. Vean el versículo 23, vamos a estudiar por unos momentos en primer lugar la justicia del rey. Vean el verso 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Es una parábola, es una historia que está ilustrando cómo es el reino de Dios, cómo son las cosas de Dios, cómo se mueve el reino de Dios. Y en esta historia el rey representa sin lugar a dudas a Cristo, representa a Cristo. Y él quiso hacer cuentas con uno de sus siervos. Esta expresión quiso hacer cuentas se refiere a que Dios tiene que llamar a cuentas a toda la humanidad. Todos los seres humanos tendremos que darle cuentas a Dios. Toca a la persona a tu lado, dile, tú también vas a tener que darle cuentas a Dios de tu vida, de tu fe, de tu familia, de tus hijos. Ahora, ¿qué cuentas son aquellas que debemos hacer con el Señor? ¿Qué cuentas debemos hacer con Él? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Bueno, quiero decirle que nuestro Dios es un Dios perfecto, es un Dios santo, es un Dios justo. Por lo tanto, lo que Él espera de los seres humanos es que todos nosotros vivamos una vida perfecta en obediencia y perfecta en justicia y perfecta en santidad y perfecta en amor, sin pecado. Por supuesto, ninguno de nosotros podríamos jamás pagar esta deuda con Dios. Es una deuda impagable. Ninguno de los que estamos aquí, ningún ser humano del planeta Tierra ha vivido jamás una vida perfecta en obediencia, en santidad, en amor y en justicia, que es lo que Dios demanda. Al contrario, la Biblia enseña en Isaías 53, versículo 6, que todos nos descarriamos como ovejas, que cada uno se apartó por su camino. En Eclesiastés capítulo 7, verso 20, la Biblia dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay un solo justo,
No hay nadie que viva esa vida que Dios exige. En Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, el apóstol Pablo dice: no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Conoce usted a una buena persona en el mundo? A alguien que no sea cristiano y que haya vivido una buena vida, una vida honesta. Quizá un padre de familia, nunca robó, nunca fue infiel, hizo buenas obras, ayudó a los pobres. Hay gente así en el mundo. Por supuesto que hay gente así en el mundo. Sin embargo, para Dios, esas obras de justicia y de bondad que algún ser humano pudiera hacer son como trapos de inmundicia. No hay justo, ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado y merecemos el castigo por nuestros pecados. El castigo por el pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso el rey, en esta parábola, en el versículo 23, llama a cuentas al siervo. Y así como lo llamó a cuentas a él, te va a llamar a cuentas a ti, amigo, amiga que estás escuchando. Nos va a llamar a cuentas a todos nosotros también, los creyentes. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Vamos a continuar en la parábola, versículo 24 y 25. Vamos a estudiar un momento la deuda del siervo. Vean el verso 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. ¿Sabe usted que los talentos eran unas monedas de oro? Y haciendo la cuenta de cuántos serían 10,000 talentos, esto sumaría unas 910 toneladas de oro. 910 toneladas de oro, que equivaldrían en el dinero contemporáneo que manejamos en el siglo XXI alrededor de unos 30 millones de dólares, más o menos. Versículo 25, seguimos. A este, como no pudo pagar, por supuesto que no le pudo pagar, la deuda era impagable, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Era injusto el Señor que estaba exigiendo el pago de la deuda, hermanos? ¿Estaba pidiendo alguna cuenta injusta? No, por supuesto que no. El problema era que la deuda era totalmente impagable. No había manera de juntar esos dineros. No había manera de llevar una vida como la que Dios demandaba. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Prometo pagártelo todo, pero por favor, ten paciencia. Esta palabra paciencia, macrotumia del griego, significa ser lento para la ira, bondadoso, paciente para el castigo. Vamos a ver lo que le contestó el Señor, versículo 27. Vean la misericordia del rey. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué hizo? Le soltó y le perdonó la deuda. Qué preciosa historia. ¿A quién representa este rey? Representa a Cristo, representa a Dios. Y aunque nuestra deuda era impagable, Él pagó por nuestra deuda. Él nos perdonó nuestra deuda, que era una vida perfecta en obediencia, perfecta en santidad, perfecta en amor. Nosotros no podíamos vivir esa vida, nosotros no podíamos pagar esa deuda, pero Él sí llevó esa vida perfecta en obediencia y perfecta en santidad y perfecta en amor, y fue ofrecido en sacrificio perfecto delante de Dios. Él pagó por nosotros la deuda. Vean lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14, por favor. Aquí hay un mensaje
muy poderoso para nuestros amigos que nos están escuchando en las redes sociales o las personas que están aquí presentes. Si tú no conoces a Dios, si no le has entregado tu corazón a Jesús, Él está con los brazos abiertos en este momento. Si tan solo tú clamas a Él, Él está dispuesto a perdonar tu deuda, amarte y darte una esperanza de vida. Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14. Yo quiero invitarle a que lo leamos juntos. ¿Están listos? ¿Qué dice este texto? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Qué dice? Perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados nos perdonó el Señor a los que le conocemos? Todos. Nuestros pecados de la infancia también. Y los de la adolescencia, hermanos. Y la vez que copiaste en el examen de matemáticas en la prepa. Y la vez que traicionaste y que mentiste. Y los pecados que vendrán después en tu futuro. Los pecados pasados, presentes y futuros nos fueron perdonados por el Rey. Versículo 14 dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un acta de decretos que estaba clavada, te era contraria, era un acta judicial que te condenaba a la perdición eterna, al infierno de fuego. Y esa acta decía mentiroso, decía traidor, decía adúltero. Y lo que hizo Jesús en la cruz fue tomar esa acta y quitarla de en medio y pagar por tus pecados y por mis pecados. ¿No es esto maravilloso? Qué precioso es nuestro Rey, Jesús. La parábola podía haber terminado en el versículo 27 con un final feliz. Por ejemplo, y aquel siervo salió gozoso, lleno del amor de Dios, y comenzó a vivir una vida que glorificaba a Dios hasta que murió y después fue al cielo. Pero la historia no termina así. Vamos a seguir leyendo, verso 28, Mateo 18, verso 28. Vamos a ver lo que hizo este hombre. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía dinero. ¿Cuánto le debía? 100 denarios. ¿Sabe cuánto eran 100 denarios en aquel tiempo? Eran unas poquitas monedas de oro, muy pocas. Si lo trasladamos, si lo transportamos a nuestro tiempo, sería alrededor de unos $7 americanos, unos 150 pesos mexicanos. ¿Cuánto debía el siervo malvado? 30 millones. 30 millones, impagable. Pero este consiervo de él, ¿cuánto le debía? 140 pesos. ¿Y qué hizo? Verso 28. Y haciendo de él, o sea, lo tomó de sus ropas, lo ahogaba, lo tomó de sus ropas y le dijo: págame lo que me debes. Te lo exijo. Tú tienes una deuda conmigo. Te exijo que me pagues. Verso 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que él le había dado al rey. Por favor, ten paciencia. Mira, no es mucho lo que te debo. Por favor, no me exijas. Perdóname. Yo te lo pagaré todo. Verso 30. Mas él, ¿qué dice? No quiso. Qué versículo tan triste en la parábola. Creo que es el versículo más triste de toda esta historia y de todo el capítulo 18 de Mateo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase hasta el último centavo. ¿Cuál era el problema en el corazón de este siervo malvado? Su problema es que no supo valorar el perdón de Dios, el perdón del Rey. No supo valorar
lo que Dios le había dado, lo había perdonado, lo había eximido de pagar todos esos millones impagables. Pero él en su soberbia, en su orgullo, lleno de ira y de rencor y de amor al dinero, condenó al siervo que le debía mucho menos que lo que él debía. Aquí hay una lección para nosotros. Pueden apuntarla a los que están tomando nota. Qué pronto olvidamos el perdón de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Qué pronto perdonamos, qué fácil se nos hace perdonar la deuda gigante, enorme, impagable que Cristo pagó por nosotros en la cruz. Perdemos totalmente de vista lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y cuando nosotros tenemos un problema para perdonar a alguien, cuando alguien nos ha ofendido, cuando alguien nos ha insultado, cuando alguien nos ha robado, ahí sí no queremos perdonar. Ahí sí no. Y nos llenamos de orgullo. Y nos llenamos de ira y de enojo y de coraje y demandamos a nuestro esposo y demandamos a nuestros colegas del trabajo y demandamos hasta a nuestros hermanos en Cristo hasta que nos paguen el último centavo que nos deben. Qué falta de gratitud tan grande en el corazón de este siervo malvado. Quebrantan nuestro corazón en esta tarde. Olvidamos que Cristo murió por nuestros delitos y pecados. Olvidamos que antes éramos hijos del diablo y ahora somos hijos de Dios. Olvidábamos que íbamos a pasar una eternidad en el infierno y en el lago de fuego y que ahora somos ciudadanos del cielo. Olvidamos que antes éramos pecadores y que ahora hemos sido perdonados. Y decidimos de una manera absurda no perdonar a nuestro prójimo. El perdón es una orden en la Biblia, no es una sugerencia, no es una buena idea de Dios. El perdón es un mandato. Toca a la persona a tu lado y recuérdaselo, dile, el perdón es un mandato, hermano. No es una sugerencia, no es cuando tú lo sientas. Un hermano un día me dijo, es que pastor, yo no siento perdonar. Así que cuando yo sienta, cuando Dios ponga en mi corazón un sentimiento bonito para perdonar, entonces perdonaré. No, así no dice la Escritura. El perdón no es un asunto de sentir, es un asunto de actuar, es un asunto de obedecer. El perdón no solamente es un asunto entre tú y tu deudor, principalmente es un asunto entre tú y Dios. Vean lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4, verso 31 y 32. Dios está a punto de hablar a tu vida. ¿Están listos para escucharlo? Di amén conmigo si estás listo. Vamos a ver qué nos quiere decir Dios. Efesios 4, 31 y 32. ¿Qué dice? Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, maldiciones, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Versículo poderoso. Hace unos días llegó una persona a mi oficina a pedir un consejo y me decía esta persona, estoy muy enojado con mi papá. Porque él fue alcohólico, toda nuestra infancia fue un infierno. Nos educó a golpes, nos abandonó muchas veces, nunca había dinero en la casa, golpeaba a mi madre. Y también estoy muy enojado con mi mamá porque ella no nos protegía, no nos defendía. Y ahora ellos están viejos y a mí me toca cuidarlos. Y de pronto llego a donde está mi papá o donde está mi madre y comienzo a gritarles, no soporto, estoy lleno de ira, lleno de amargura. Y le leí este versículo, le dije, Dios te manda que tú perdones, debes perdonarlos,
Debes soltar tu ira, debes soltar tu enojo, tu amargura, tus gritos, tus maldiciones. Si realmente eres cristiano, si realmente el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, como dice Romanos capítulo 8, entonces tienes la capacidad dada por Dios para perdonar. No hay otra forma de perdonar más que en Cristo. Si tú tienes a Cristo, tú puedes perdonar. Si tú no tienes a Cristo, es imposible perdonar. Es imposible, no es posible poder perdonar. Porque el perdón es un don de Dios. Es un milagro que solamente Dios nos puede dar. Amén. Vamos al verso 31. Seguimos con la historia. Mateo 18, 31. Vamos a ver qué pasó con el rey. Dice el verso 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, ¿qué les pasó? Se entristecieron mucho, se quebrantó su corazón y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. O sea, el Señor no se quedó en la ignorancia de lo que había pasado entre el siervo malvado y su consiervo. Entonces estos consiervos que vienen a decirle al Señor lo que pasó, representan en esta parábola la omnisciencia de Dios. Dios conoce todas las cosas. No es posible que tú hayas sido perdonado y que después tú dejes de perdonar a tu exmarido porque te traicionó, hizo muchas cosas horrorosas y tú has decidido no perdonarlo y aún así pienses que Dios no lo sabe. Qué absurdo. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe lo más profundo de tus pensamientos y de los míos. En el Salmo 139, versículo del 1 al 3, el salmista dice: oh Señor, digan conmigo, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Diga conmigo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el verso 7 y 8. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, aquí, allí tú estás. No puedes esconderte de Dios. No puedes pretender que ya no tienes coraje ni resentimiento contra alguien. No lo puedes fingir. Tal vez puedas engañar a toda la iglesia, puedas engañar a todos los pastores, puedas engañar a tu ofensor. Pero a Dios jamás, jamás podrás engañarlo. Esto es muy común en las consejerías de matrimonios cuando llegan las parejas y empezamos a platicar y sacan sus temas y él me habla de ella y de que hay muchas fricciones, muchos problemas, que han pensado hasta en el divorcio, y después le pregunto a ella y me acuerdo de una consejería hace muchos años que ella levanta la mano y me dice: pastor, conmigo no hay ningún problema porque yo ya lo perdoné. Me tuve que hacer un poco para atrás en la silla. Le dije: hija, creo que hay un problema en tu corazón, porque la realidad es que tú dices que ya lo has perdonado, pero con tus acciones, con tus sentimientos, con tus gestos, con tu voz, te estás engañando. ¿No es cierto que lo has perdonado? Te guardas mucho coraje. Otro jovencito me dijo: pastor, hace algunos años tuve una relación sentimental con una muchacha, pero ella me traicionó y la encontré besándose con otro. Terminamos la relación y le preguntaba yo: ¿y cómo está tu corazón, hijo? Ya la perdoné, pastor. Y cuando ves su foto o recuerdas lo que pasó, ¿qué sientes? Mucho coraje, pastor. Dije: no la has perdonado, hijo. Cuando nos viene a la mente aquel suceso, aquel evento, aquella traición, aquella situación difícil que pasamos todos cuando éramos pequeños en casa y nos llenamos de coraje, eso quiere decir que todavía no hemos perdonado. Necesitamos avanzar en el perdón. Verso 32 al 34 termina esta historia. Vamos a leer el final, versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado,
toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿De cuánto era su deuda otra vez? Como de 30 millones de dólares modernos. Verso 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Es cierto que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero también es cierto que nuestro Dios es un Dios de justicia. Y si una persona se niega a perdonar y se niega a perdonar y se amarga y sigue resentido y amargado toda su vida, es muy posible que ni siquiera haya nacido de nuevo. No es posible que tú seas cristiano y te resistas a perdonar. Dios desea que todos los hombres sean salvos. Dios desea que todos le conozcan, pero tampoco obliga a nadie a creer en Él ni a perdonar a los demás. Tú tienes la decisión en tu mano. Si quieres soltar tu coraje, soltar tu ira en esta noche, ponerte a cuentas con el Rey y decirle: Señor, si tú me perdonaste esa deuda impagable, ¿qué es esta deuda que yo tengo? No se compara. No se compara lo que me han hecho o lo que yo haya podido hacer con el perdón que he recibido de ti. Yo decido perdonar y bendecir a todos mis enemigos. Quiero platicarle un testimonio personal, tomar un par de minutos. Mire, cuando yo tenía 19 años, yo fui secuestrado. Me subieron a un automóvil con otro amigo. Yo ya conocía del Señor. Nos comenzaron a golpear, sacaron unos cuchillos. Nos hirieron en el rostro, en el cuerpo con cuchillos. Nos dijeron que nos iban a matar. Nos quitaron lo que llevábamos, los zapatos, la cartera, la ropa. Mi amigo, desesperado, no hallaba qué hacer. Yo me acordé de mi Señor y comencé a orar el Salmo 23, que era de los poquitos que me sabía de memoria en aquella edad. Y el Señor me escuchó, y a las pocas horas, después de golpearnos mucho, nos echaron allá en una calle oscura y se llevaron el carro. Nos rescataron, regresé a casa y ya sabe usted, la denuncia, la demanda, el Ministerio Público. Y a los pocos días de estar en la casa, vino un pastor y me dijo: hijo, ¿ya los perdonaste a tus secuestradores? No, ¿cómo crees que los voy a perdonar? Hay tanta maldad en este país. Yo me voy a ir a vivir al extranjero en cuanto pueda. Me voy a salir de este país. Yo los odio y si yo pudiera los mataría. El pastor César, fíjese nada más, a los 19 años, después de un secuestro. Entonces el pastor me dijo: déjame ayudarte, y nos pusimos de rodillas. Me dijo: tú debes comenzar a perdonar a tus secuestradores. Debes clamar a Dios por ellos, por su salvación. Suéltalos de tu corazón, suéltalos, saca ese coraje, saca esa ira. Yo debo confesarle que me costó mucho trabajo, pero como era el pastor de nuestra iglesia, pues no me quedaba de otra más que obedecerlo. Me puse de rodillas y me dijo: di conmigo. Sí, pastor, yo los perdono en el nombre de Jesús. Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Alcanza sus vidas, alcánzalos, Señor. Que alguien les predique de tu evangelio. Salva sus almas del infierno. Y yo no les guardo rencor, ni ira, ni coraje. Los perdono en el nombre de Jesús. Después nos pusimos de pie y me dijo: ¿cómo te sientes? Igual. Muy bien. Tienes que hacer esto que acabamos de hacer todos los días. Todos los días debes ayunar, debes orar, debes luchar por tu perdón, por tu sanidad en tu corazón. Debes clamar a Dios. Él es el único que puede darte el milagro de la sanidad. Y además hay un propósito, porque todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. ¿O no amas a Dios? Dije: sí, amo a Dios. Pues esto va a ser para tu bien al final. No sé cómo, pero esto obrará para tu bien. Yo estuve orando
varias semanas. No es cuestión de 2 días a veces, ni de 3, ni de una semana o 2. A veces es cuestión de varios meses. A veces es cuestión de años. A las pocas semanas el Señor me concedió la gracia de perdonarlos. Y un día me levanté de la oración, pensé en sus rostros, pensé en la golpiza, pensé en los cuchillos, pensé en las pistolas. Y ya no sentí ningún odio hacia ellos. ¿Qué me pasó? Voltea con el de junto y dile, ¿qué le pasó? ¿Qué? Dios derramó la gracia del perdón en mi alma. Es una gracia. Tú no puedes decir, yo decido perdonarte. No es solo eso. Sí, claro, debes tomar una decisión de perdonar, por supuesto, pero el que te da la gracia del perdón es Dios. Debes clamar a Él, porque Él sí puede sacar ese veneno de tu corazón, puede sacar ese tumor cancerígeno del resentimiento, del odio, de la venganza. Él sí puede hacer una cirugía mayor y sacártelo del alma. Él sí puede hacerlo. A los pocos años, un amigo mío baterista me dijo, oye, fíjate que tengo un ministerio en el Reclusorio Norte y les voy a predicar a los secuestradores, a los asesinos, a los rateros y a los violadores. Y pues tú puedes predicar, te invito. Órale, vamos. Y aunque no me los encontré a ellos, porque ya no me acordaba bien de sus caras, sin ningún resentimiento ni coraje, pudimos compartirles a muchos presos. Ese era el propósito atrás de ese secuestro. ¿Sí me explico? Si usted decide no perdonar, le va a pasar como el cuento de Pepito. No sé si se lo sepa. Pepito, fíjese que ahí en la secundaria fue traicionado por Juanito, su mejor amigo. Entonces Pepito fue al mercado de mascotas a comprar una tarántula. Dijo, voy a comprar esta tarántula. Para mañana que vea a Juanito, se la voy a aventar para que le pique y se envenene. Y ese nada más el corazón de Pepito. Pero nunca se dio cuenta el necio de Pepito que antes de que le aventara la tarántula a su amigo Juanito, ya le había picado a él. Y ya se había llenado él de amargura, de resentimiento, de odio. La conclusión de la parábola, versículo 35. Vean, Mateo 18, 35. Aquí está la conclusión de esta parábola. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo hará nuestro Padre Celestial si no perdonamos las ofensas a nuestros hermanos? Nos entregará los verdugos. Terminaremos en el infierno porque ni siquiera conocimos a Cristo, porque quien ha conocido a Cristo siempre perdona. Alguien diga amén. Quien ha conocido a Cristo es alguien que sabe perdonar, es alguien que pasa por alto las ofensas y sigue adelante. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14, otro pasaje muy importante. Colosenses 3 del 12 al 14. Dios está a punto de hablarte, ¿tú lo crees? Amén. ¿Es fácil el perdón? No. Pero con Jesús sí es fácil. Con Jesús sí es fácil. Colosenses 3 del 12 al 14. ¿Qué dice? Vestíos pues como escogidos de Dios. Dale un empujoncito a la persona a tu lado y dile, ya vístete como escogido de Dios. O sea que hay vestiduras de los que no son escogidos de Dios y hay otras vestiduras que son para los escogidos de Dios. ¿Qué dice aquí? Vístete como escogido de Dios, santo y amado. ¿Cómo te debes vestir? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Verso 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera, diga conmigo, de la manera que Cristo me perdonó, así también yo debo perdonar.
Verso 14, y sobre todas estas cosas, vístete de amor, que es el vínculo perfecto. Perfecto. Levanten la mano los que están solteros, por favor. A ver, que se quieran casar en un futuro. Mira, tenemos varios solteritos. Bueno, es una palabra de consejo para los solteros que se quieran casar. Si tú realmente quieres aprender lo que es el verdadero perdón de Dios, ora por tu esposa, por tu esposo, y el día que tú te cases, vas a comenzar a experimentar lo que es el verdadero perdón. El ejercicio del perdón más poderoso de Dios es el matrimonio, porque en un matrimonio hay situaciones difíciles, hay ajustes, hay problemas. Yo no conozco un solo matrimonio que no tenga problemas. Entonces, si tú eres un hombre cristiano, vas a tener que perdonar a tu esposa, ¿cuántas veces? Hasta 70 veces 7. No hagas la multiplicación, en el griego significa todas. Vas a tener que perdonar a tu esposo, ¿cuántas veces? Todas. Ahora levanten la mano los casados, amén. Y así con tu mano levantada dile: Señor, dame la gracia de perdonarla y de perdonarlo todas las veces, amén. Eso es lo que mantiene unido un matrimonio. Dale un aplauso de gloria a Dios. El perdón entre esposos, la comprensión entre ellos, amén. Muy bien, después de esta base bíblica vamos a la segunda parte de la conferencia. En esta segunda parte voy a explicar lo que es el perdón y cómo perdonar. ¿De acuerdo? Vamos a dar una definición del perdón. Creo que es una definición bíblica. Fue redactada por un pastor del siglo XVI, un pastor puritano de Inglaterra. A mí me gusta mucho la literatura de los pastores puritanos, es muy bíblica, muy ortodoxa, muy buena. Este pastor Thomas Watson dice lo siguiente, mire, escuche: cuando resistimos nuestros pensamientos de venganza hasta derrotarlos, cuando no pagamos mal por mal a nuestros enemigos o a quienes nos han dañado, sino al contrario les deseamos un bien, cuando nos dolemos con sus calamidades, cuando oramos por ellos, cuando buscamos reconciliación en cuanto dependa de nosotros y nos mostramos listos en cualquier momento para consolarlos y ayudarlos, hasta ese entonces hemos perdonado de corazón. Vamos a explicar punto por punto qué es el perdón. Número 1, el perdón es resistir pensamientos de venganza hasta vencerlos. Cuando tú eres ofendido, cuando alguien te pega, cuando alguien te roba, te asalta, inmediatamente hay sentimientos de venganza porque están en nuestra carne caída, en nuestro residuo de la carne pecaminosa que usted y yo tenemos. Y hasta dentro de las iglesias cristianas y de los ministerios, cuando un ministro o cuando un pastor ofende al otro o de alguna manera se siente ofendido, hay un sentimiento: ahora me las va a pagar, ahora va a ver cómo le va a ir. Se da mucho entre los matrimonios también, ¿verdad? No me hizo mis huevitos rancheros en la mañana, pues ahora va a ver, le voy a descontar 200 pesos de la quincena. Me descontó 200 pesos de la quincena, pues ahora menos le hago su pollo con mole. No me hizo mi pollo con mole, pues ahora no vamos a visitar a la suegra 3 años. Y así es un círculo de venganzas y venganzas y venganzas. Y unos hasta no duermen diseñando sus venganzas. El perdón, en primer lugar, es resistir estos pensamientos de venganza hasta ¿qué? Vencerlos. Romanos 12:19. Romanos 12:19 dice: no os venguéis,
vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Quién es el juez? Dios. ¿Quién es el que va a juzgar a tu jefe malvado que no te ha pagado tus aguinaldos por 5 años? ¿Quién es el juez? Dios. En Santiago dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No vale la pena ni enojarte. Una mujer de Dios que conocí hace muchos años tenía un marido borracho, incrédulo, ateo, terrible, terrible. Pero ella decidió creer en Dios, decidió perdonarlo todos los días. Porque el perdón no es un asunto de una sola vez, en ocasiones es asunto constante, permanente, permanentemente perdonar. Y ella decidió perdonar, y cuando él llegaba borracho y llegaba maldiciente, ella lo recibía con un sandwichito de jamón y chocomilk. Mi amor, qué bueno que ya llegaste. Bienvenido, mi príncipe. Vamos a orar por los alimentos, mi vida. Y él se sorprendía, ¿verdad? Porque antes eran puros pleitos. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué me hablas así? Porque Cristo sanó mi corazón. Yo no te voy a juzgar. Yo pido misericordia para ti. Pero si tú no quieres recibirla, Dios será el juez de todas las almas. En segundo lugar, número 2, el perdón implica no desear ningún mal a quienes nos han dañado. No desearle ningún mal a quienes nos han dañado. No puedes pagar mal por mal a quienes te han traicionado. Primera de Tesalonicenses 5:15 es nuestra base bíblica. Primera de Tesalonicenses 5:15: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. No pagues mal por mal, no les desees ningún mal. Porque hay hermanos que dicen: yo perdono y yo lo bendigo, pero si le cae un rayo, mejor. Dale. Yo ya perdoné a mis papás, me dijo un día un joven. Pero me enteré que tuvo un accidente automovilístico mi papá. Qué bueno, que aprenda. Se sentó en el lugar del juez, se cree Dios. Es un pecado. Si tú le deseas mal a alguien que te ha ofendido y dices: qué bueno, me abandonó y ahorita se anda divorciando mi ex esposo. Qué bueno, que se eduque, que aprenda, que vea lo que yo sentí hace 15 años que me dejó. Mira, si hay este sentimiento en tu corazón, se llaman tumores malignos de resentimiento en tu alma. Se llaman basura espiritual. Y el único que puede extirpártelos es Jesucristo. Tú tienes que ser muy honesto. No vengas aquí con los pastores: ya lo perdoné, pastor. Mejor ni nos diga. Enciérrate con el Señor. Tal vez tengas que ayunar, tengas que orar, porque son cosas muy fuertes del alma, muy profundas. Y después de algunos días de ayuno, de oración, el Señor te concederá ese milagro de ya no resentirte, de no desearle mal ya a esa persona que tanto te dañó en tu pasado. Tercer lugar, el perdón implica desear todo bien a los que nos han dañado. Desearles todo el bien de Dios con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Lucas 6, verso 28. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Han hablado mal de ti? Bendícelos. ¿Han hablado chismes de ti? ¿Te han calumniado? ¿Te han difamado? ¿Han publicado cosas falsas de tu vida, de tu trabajo, de tu matrimonio, de tu ministerio en el Facebook, para que el mundo se entere lo perverso que eres y no es cierto? Bendícelos. ¿Por qué pierdes el tiempo queriendo contestarles en el Facebook?
Mejor gasta tiempo en la palabra, en oración. Es que me calumniaron, porque yo sirvo en la iglesia, pero dijeron que yo había tomado dinero de las ofrendas. Y eso no es cierto. Y ahora se los voy a demostrar. Voy a poner fotos y videos cuando yo estoy en la iglesia para que todo el mundo sepa lo honesto que soy. ¿Qué es eso? Si alguien te calumnió, te difamó, simplemente la instrucción bíblica es bendícelos. ¿Qué es bendecir? Desearles un bien con tu boca. Bendecir, hablar bien, cosas de Dios, cosas de bendición sobre sus vidas. Yo los bendigo, yo los perdono en el nombre de Jesús. A ver, bendice al hermano que tienes a tu lado. Te bendigo y te perdono en el nombre de Cristo. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Así dile. Estamos ensayando. Esto lo vas a hacer en tu casa más tarde. Muy bien, vamos al cuarto punto, que es el perdón. En cuarto lugar, el perdón implica... Esta está más tremenda. Dolernos en las calamidades que les pudieran pasar a nuestros enemigos. Sentir un quebrantamiento en nuestro corazón por el pecado en el que ellos están y cómo han sido quebrantados. Dolernos y orar por su salvación. Proverbios 24, 17. Vean lo que dice, Proverbios 24, 17. Cuando cayere tu enemigo, ¿qué dice? No, que no te dé gusto, no te regocijes. Y cuando tropezare, que no se alegre tu corazón. Eso implica que tu corazón se duele. Qué pena siento, esos secuestradores, esos homicidas, siguen asesinando gente, siguen robando. Siguen abusando de otros. Me duele mi corazón. No les guardo rencor, más al contrario, se quebranta mi corazón al verlos perdidos, al verlos presa de Satanás. Me duele mi corazón por el pecado de ellos. Porque cuando se duele mi corazón al ver el pecado del mundo, al ver el pecado de mis agresores y de mis ofensores, mi corazón se parece al de Jesús. Porque Jesús se dolía en su corazón cuando veía el pecado. Quinto lugar, el perdón implica orar por tus enemigos o por aquellos que te han ofendido. Orar por ellos. Mateo 5:44 dice Jesús: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hagan bien a los que os aborrecen y oren por los que os han robado y los han perseguido. Oren por ellos. Oren por ellos. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestros enemigos? Muchos aquí, muchas personas en este momento, muchos jovencitos y jovencitas tienen problema con su papá, con su mamá. Porque fuiste lastimado de pequeño, de niño o de niña, fuiste abandonado tal vez. Y hay un nudo en tu corazón que te impide avanzar. Si realmente quieres perdonar a papá o a mamá, debes comenzar a orar y bendecirlos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Una vez nada más? ¿Un ratito, 2 minutitos? No, todos los días de tu vida. Y el Señor te concederá sacar esa basura de tu corazón. Sí es posible, perdonar es posible con Jesús. Amén. Fíjese que yo trabajé hace algunos años en una empresa y tenía un jefe muy terrible. Trabajábamos 18 horas y ya sabe usted luego cómo son los trabajos, ¿verdad? Aquí en Toluca no pasa eso fue en otra ciudad. Pura grosería y pura. Total, estuve ahí como 2 años metido trabajando con este hombre y salí de ahí y a los pocos meses descubrí que traía yo una tarántula aquí en mi corazón contra él. El pastor Martín, que es mi maestro allá en la iglesia del norte, me dijo: oye, chavo, como que veo que traes algo atravesado. Me dice: tienes que orar por él. Ya le platiqué la historia. Me dice: ora por él todos los días, ora por él. Y le dije: no quiero.
No quiero. Me dijo, no es de querer, no es de sentir, es de obedecer. Oras por él todos los días, bendices a su esposa, bendices su trabajo, bendice a sus hijos, que conozca a Cristo, que Dios le envía a alguien, que le predique el evangelio y bendícelo en voz alta. Que te escuche el cielo y el infierno. Tu oración. A los pocos meses, fíjese que Dios concedió un sueño, y en el sueño yo estaba dando una clase, una prédica, y él entraba y se sentaba por aquella puerta y se sentaba por ahí, por donde está mi hermano de allá atrás, con su Biblia. Y yo me quedaba así, hasta dejaba de predicar. ¿Y cómo es posible que estoy predicando con estos rencores, Señor? Al final se me acercaba y me abrazaba, me decía, ¿sabes qué? Qué bonito estuvo tu mensaje. ¿Sabes qué? Qué bueno que viniste. Yo le decía, lo abrazaba, nos quedábamos llorando en el sueño y se salía. Se acabó el rencor. Dios tiene muchas formas de mostrarte que has perdonado, pero tú debes orar todos los días por las personas con las que tienes un problema. Alguien diga amén. Últimos 2 puntos. En sexto lugar, perdonar esta está más curiosa. Buscar reconciliación con ellos en cuanto dependa de ti. Sí. Si es posible. Si es posible. Voy a explicar esto. Buscar reconciliación con ellos en cuanto dependa de ti. Nuestra base bíblica es Romanos 12, versículo 18. Romanos 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Pero si es posible, en cuanto dependa de ti, si te es posible contactarlo. Entonces, aquí hay 2 opciones. Si la persona que te ofendió ha conocido a Cristo, es posible una reconciliación. Quizá no una restauración absoluta de un matrimonio o de una amistad, pero sí una reconciliación en el Señor. Decir, ya no te guardo rencor, hermano. No importa que me hayas robado todo lo que yo tenía. No importa que te hayas llevado mi automóvil. No importa que te hayas robado mi casa 15 veces. No importa, hermano. Te bendigo y te perdono. Y la otra persona puede mostrarse positiva al respecto, porque ya conoce a Cristo. Hermano, estoy muy arrepentido. También te suplico que me perdones. Sí, hermano. Y seguimos adelante. Amén. Qué hermoso. Ahora, si esa persona no se ha convertido y es un perverso y se sigue burlando, entonces en cuanto dependa de ti, tú perdónalo, tú suéltalo. Ora por su salvación de esa persona. No le guardes ningún rencor. Pero tampoco es correcto que estés atrás de esa persona. Perdóname, porque es un perverso que se va a burlar de ti. Suéltalo. El juez es Dios, no eres tú. Amén. Un día llegó un hermano que venía del norte con sus botas y sus sombrerotes y se acercó conmigo al final del mensaje. Pastor, ¿qué pasó, hermano? Fíjese que me gustó su mensaje, pero usted me cayó bien gordo. ¡Qué bruto, man! Y yo así, ay, hermano, pues discúlpame. Me cayó usted re mal, pastor. Pero yo vengo a decírselo de frente en su cara, así me dijo. Para que no hayan chismes, ni rumores, ni nada. Vengo aquí a informárselo. Y quiero que nos perdonemos y quién sabe qué. Y total ahí nos abrazamos, ¿verdad? Y lo perdoné y me perdonó. Y oramos juntos y luego nuestros amigos nos hicimos. Qué bonita actitud. Él traía una buena actitud. Fue sincero, fue honesto. Qué bueno. Último punto del perdón. Debemos estar dispuestos a consolar y ayudar. A consolar. Hasta se ríen los hermanos. A consolar y a ayudar a quienes nos hayan ofendido, si nos es posible. Éxodo 23, versículo 4. Si encontraste el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Pero es tu enemigo y sus animales están en tu terreno, pues ahora te los quedas para que vea. No, tú vas a ir y le vas a restituir.
y lo vas a perdonar. Este es el perdón bíblico, hermanos. Esto es lo que implica el perdón bíblico. Vamos a terminar con esta pregunta muy importante. Santiago 5, verso 16. ¿Cómo perdonar? Tú me dirás, pastor, bueno, mira, yo he podido perdonar a personas que me han ofendido, pero hay ofensas de mi infancia, de mi juventud, que no he podido resolver. Definitivamente estoy enganchado todavía con esa persona, no me ha sido imposible perdonarlo. La ofensa fue muy grave, fue muy grande y no lo he podido hacer. ¿Cómo perdonar? Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En oración es posible perdonar. Pastor, pero ¿cómo le voy a hacer para perdonar a mi papá si él ya se murió? En oración a Dios. Tu papá ya se fue, pero el rencor ahí está en tu corazón. Dios puede quitar ese rencor, aunque ya no puedes ir con tu papá físicamente a pedirle perdón. Él ya partió, pero Dios lo sabe. Dios sabe todas las cosas. Y Dios puede sanar tu corazón en oración. Si tú te expones a la presencia de Dios, si vas a la presencia del cirujano divino, Él puede hacer una cirugía mayor en tu alma y sacar todas esas cosas que te estorban. Amén. Si tú traes un cuaderno, apunta esto. Haz una lista de las personas que sientes en tu corazón que debas perdonar. Haz una lista. ¿A quién le guardas rencor? ¿Con quiénes estás atrapado, enganchado? ¿Con un vecino que pone sus cumbias hasta las 5 de la mañana en sábado en la noche? ¿Estás enganchado con tu cuñada que te ha hecho ver tu suerte en las comidas familiares? Cuñadita. ¿Estás atrapado con tu suegra, con tu suegro? No soportas verlos. ¿Tu jefe del trabajo? ¿Tu hermana? Hay hermanos que no se hablan hace 15 años. En una consejería una persona: oye hermano, ¿dónde va a pasar la Navidad? Pues quién sabe, porque íbamos a casa de la abuela, pero como va a ir mi hermano el Chucho, no vamos, porque hace 15 años nos bronqueamos en la Navidad y yo le juré que jamás le hablaría. ¡Órale! Ahí trae un alacrán, ¿verdad? Este hermano. Apúntalo en tu cuaderno. Tienes trabajo que hacer. Tienes que reconocer el dolor y la amargura en tu corazón. Tienes que exponerlos delante de Dios. Tienes que reconocerlo, porque a veces lo negamos. No, yo ya lo perdoné, pero no voy a la Navidad. Yo ya la perdoné, pero no le hablo. Hay hermanos aquí en la iglesia que están peleados de los ministerios. Y llegas a las 8 de la mañana a servir en tu ministerio y llega el otro hermano allá por la puerta, y cuando viene caminando para acá tú te vas para atrás, y cuando se va para atrás tú te vienes para adelante para sacarle la vuelta. ¿Sabes que te lo vas a encontrar de frente en un centro comercial un día? Perdónalo. Confronta eso, acepta que hay amargura y que hay dolor en tu corazón. Entrégale eso a Dios. Pídele al Señor que te ayude a resolverlo. En segundo lugar, debes orar todos los días por ellos y bendecirlos. ¿Cuándo vamos a orar? Todos los días. ¿Cuántos nombres llevas en la lista? Ahorita le sigues porque aquí ya llevan como un listonón así. No es cierto. ¿Cuándo tienes que orar por ellos? Todos los días. Quizá al tercer día sigas sintiendo rencor. Hay heridas del alma muy profundas, hermanos, que solamente Dios puede tratar. No se arreglan en un congreso, ni en una oración de 5 minutos.
Son heridas muy profundas del alma que Jesús puede restaurar. Pero tú debes hacer tu parte. Busca a Jesús y ora por cada uno de ellos, bendiciéndolos. Amén. Y en tercer lugar, si tú has ofendido a alguien, si por ahí de pronto te acuerdes que has ofendido a alguien, ¿qué debes hacer? Ir a reconciliarte con esa persona inmediatamente. Pedir perdón. En Mateo capítulo 18 están todas las instrucciones para cómo reconciliarte con un hermano. Ya no tengo tiempo, pero lo estudias en tu casa. Debe ser en privado. Debe ser en privado. Tú y esa persona. Hermano, ¿me permite 5 minutos? Veo que ya no nos saludamos hace 3 meses, que nos ponemos caras. Aquí solos, en privado, con Dios, te quiero pedir perdón porque te guardé mucho rencor, mucha amargura. Perdóname. Y debes prepararte en oración para esto. Hay personas en este salón que no conocen a papá o a mamá porque abandonaron. Es una herida muy grande. Creciste solo o sola. Y aunque tú me digas, no, yo ya perdoné, no hay problema. Es muy probable que necesites un tratamiento mucho más profundo que eso. Necesitas buscar al Señor y perdonar de todo tu corazón a tu padre que abandonó, o a mamá, con todo tu corazón. Orar por ellos. Llegó al coro un muchacho en la iglesia del norte hace 5 años, Víctor. Platico esto porque me ha permitido, él me ha dicho, sí, cuenta mi testimonio, pastor, está bien. Papá lo abandonó, él vino a la Ciudad de México a los 14 años en un camión, la madre golpeadora, rechazado totalmente, niño de la calle. Se casa y a los pocos años alguien le comparte del evangelio, conoce a Cristo y escucha del perdón. Y se puso a orar por papá y por mamá. Varios años. Señor, yo ya no me acuerdo ni siquiera cómo era mi mamá. No conozco a mi padre, pero yo sé que tú me has perdonado, Señor. Que tú derramaste tu sangre por mí en la cruz. Yo quiero perdonarlos también. Y quiero decírselos. Y quiero compartirles de ti. Yo le decía a Víctor, ¿y cómo le vas a hacer para decírselos? Pues tengo un hermano por allá en Oaxaca que tiene un contacto y me puede decir dónde está mi mamá en Veracruz. Y que la contacta. Mamá, conocí a Dios. Mamita, te perdono y te pido que me perdones. Y la madre se entregó a Cristo. Y le dio referencias que el papá andaba por allá desbalagado en Los Ángeles, California. Un señor ya de más de 70 años. Lo localizó, le pagó su boleto de avión. Vino su padre a la Ciudad de México. Y en el aeropuerto se abrazaron, lloraron mucho y se perdonaron. El padre ya conocía a Cristo de forma maravillosa, había conocido al Señor antes. Si Jesús te perdonó a ti, tú puedes perdonar también. No hay excusa, no hay pretexto, no hay herida. No hay herida. Un día vino un joven con el pastor, le dijo, pastor, estoy sufriendo mucho, tengo mucho rencor, mucho coraje en mi corazón y tengo muchos problemas, por favor abráceme y ore por mí. Y el pastor le dijo, enséñame tus manos. No, pastor, yo no quiero enseñarle mis manos, yo quiero que me abrace. Enséñame tus manos.
Enséñame tus pies. La cabeza. El pastor le dijo, yo no veo ningunos clavos en tus manos, ni en tus pies. No veo ninguna corona de espinas en tu cabeza. No veo sangre derramándose de tu cabeza, ni de tu costado. Ve con Jesús, porque Él es el que sufrió por tus pecados y Él es el único que puede concederte el milagro y la gracia de perdonar. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias te damos por este mensaje maravilloso de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón, Señor. No merecíamos ser perdonados. Merecíamos el castigo, el juicio, la muerte. Eso es lo que merecíamos. Pero tú tuviste misericordia de cada uno de nosotros. Levanta tus manos y dale gracias. Dile gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu amor y misericordia, por perdonarme todas mis traiciones, todas mis inmoralidades, todas mis mentiras y mis blasfemias. Gracias, gracias por la cruz. Que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado en esta noche, Señor. Si tú me perdonaste a mí, Señor, esa deuda tan grande, concédeme también perdonar a mis deudores. Levanta tus manos, por favor. Di conmigo, en el nombre de Jesús, yo perdono a todas las personas que me han ofendido, que me han causado dolor y amargura. Yo les bendigo, bendigo sus vidas y sus familias, y te pido que las alcances, Señor, que no se pierdan, que tengan vida eterna. Y te pido, Señor, que saques de mi alma todo rencor, amargura, enojo, coraje. Te lo entrego en el nombre de Cristo.